¿Sabías que Alemania fue la creadora e inventora de las fantásticas motos dos tiempos? Una tecnología única para la época. Motores que desarrollaban una potencia descomunal para esos tiempos de motores pesados y lentos. En 1955, las motos MZ de la Alemania comunista eran las más avanzadas del mundo. Sus motores de dos tiempos, diseñados por Walter Kaden, creador de muchas armas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, creó también este revolucionario motor. Europeos y japoneses iban locos por desentrañar el secreto de esos propulsores de Kaden, aparentemente tan sencillos pero que funcionaban como un reloj y corrían como el demonio. Pero las autoridades de la extinta DDR guardaban esa tecnología como secreto de Estado. En 1961, el piloto Ernst Degner, mano derecha y mejor amigo de Kaden, se fugó a Occidente, concretamente a Dinamarca, y se llevó consigo los secretos del motor de 2T. Gracias a ello, Suzuki fue la primera en desentrañar el misterio de la innovadora válvula rotativa y de la resonancia en los tubos de escape, las claves de las prestaciones de las MZ. Gracias a KADE y la deserción de Degner, tuvimos 3 décadas de motores de dos tiempos. Pero, comencemos desde el principio. Como heredera de los grandes avances de DKW, IFA siguió apostando por los motores de 4 tiempos, a los que había virado el mercado antes de la guerra. Sin embargo, se le dio una oportunidad a los novedosos dos tiempos, introduciendo novedades que provocarían poco después que se empezaran a utilizar en las motos de todas las marcas. No en vano, en 1952 lanzaron la BK350 con un 2T. En 1948 comienza la recuperación de las fábricas y talleres enclavada en Zschopau, y con las ruinas de DKW y algo de Sundap, se funda la empresa estatal socialista IFA. 2 años después, en 1950, salen las primeras motocicletas IFA. Se trata del viejo modelo RT 125 4 tiempos, el último desarrollado antes de la guerra. DKW, que había cosechado antes de la guerra importantes triunfos internacionales en competencias de motociclismo, que llegó a tener las patentes más importantes de los motores de 2T y fue, en la década del 30, el mayor fabricante de motocicletas del mundo, había declarado obsoleto el motor de 2T y en 1938 derivó su desarrollo a los motores de 4T. Esa misma línea siguió IFA 10 años después. Sin embargo, para muchos técnicos e ingenieros alemanes, el motor de 2T tenía aún mucho que ofrecer. Daniel Zimmermann, Walter Kaden y Ernst Degner, entre otros, demostraron al mundo que todavía le quedaba mucha vida al motor de 2T. El desarrollo deportivo de los motores de dos tiempos de Zschopau abre las puertas a una nueva industria alemana de motos. Así se crea, en 1956, la WEB Motorradwerk Zschopau, fábrica de motocicletas de Zschopau, cuyas siglas serán MZ. Toda su producción será de motos de 2T. Los primeros modelos comerciales son MZ125 en 1956. Pero su carrocería es antigua. Saca en 1961 el scooter Berlín, que sale rodeado de notoria publicidad. Hasta películas se hicieron con este modelo. Pero no será del agrado del público. Muy pesado, difícil de manejar y aún con arranque por pedal. Su modelo final saldrá en 1963, con diseños de carrocería y motor totalmente diferentes, pero con los mismos defectos de su predecesor. Por tanto, tampoco conquistó el favor de los motoristas y desapareció. Las motocicletas MZ se vendían muy bien, inclusive a menudo la demanda estaba por encima de la oferta, a pesar de existir otras marcas socialistas en el mercado. Pero los modelos que marcan hito en el desarrollo comercial de MZ son los ES 125 y ES 150. Nuevas carrocerías
con elementos novedosos como el faro delantero asimétrico para las luces cortas y nuevos motores más ligeros y potentes, los convierten en los preferidos de la marca en todas partes. Estos salieron por primera vez a la luz en 1962 y resultaron exitosos desde su inicio. Se mantuvo la misma política de diseño de sus antecesores, los modelos 175 y 250, que diferían muy poco en carrocería, y su divergencia estaba en el motor y su potencia. Los 125 y 150 se fabricaron durante 42 años, 1962-2004, para constituir el récord de producción de un modelo de moto en Alemania y un hito de la producción continua en la historia de la motocicleta. En 1970 se llega al millón de motocicletas MZ fabricadas, con un modelo ETS 250 Trophy Sport. El binomio moto-sidecar toma fuerza a fines de los años 60 en MZ, pues su comercialización es favorable y constituye un nuevo producto que se vende unido: la moto con el sidecar. En 1983 se llega al segundo millón de motos fabricadas. El arribo al mercado automotor alemán de automóviles pequeños y algunos compactos debilita la venta del binomio moto con sidecar. Por ello, en 1989, MZ deja de comercializar este producto y cesa la fabricación de sidecars. Los cambios políticos que se producen en la RDA, a partir de 1990, desestabilizan la industria automotriz alemana y el mercado de motocicletas queda abierto a marcas extranjeras. En octubre de 1990, desaparece la RDA. La situación laboral en Zschopau, antigua empresa socialista, es compleja. Finalmente, el 18 de diciembre de 1991, se privatiza. Sin embargo, la nueva administración capitalista no consigue salir adelante y toda la empresa se mantiene en números rojos. El mercado alemán de motos se ve inundado por grandes motocicletas japonesas. Súmese a ello el arribo de automóviles de diversos tipos, a un mercado ávido de adquirir vehículos nuevos. Resulta muy difícil subsistir con los viejos modelos de MZ tras la caída del campo socialista, antes férreo protector de la industria estatal nacional. Oferta y demanda gobiernan en un mercado cada vez más exigente, donde MZ está liquidado. Su retraso es evidente. La mediocridad, la fuerte competencia de las marcas extranjeras y la explosión del mercado automovilístico dan al traste con los productos de Zschopau. Así, en 1993, a solo 2 años de su privatización, MZ entra en suspensión de pagos. Para salvarse Zschopau, MZ vende la patente del modelo ETZ a la fábrica turca Kanuni. En Turquía se produce con buen tino para el mercado local y otros donde MZ tenía cierto prestigio, los modelos 251 y 301. Por su parte, la dirección de MZ funda, con lo que queda en Zschopau, la firma Muset, pero sigue sin levantar cabeza. La incertidumbre y la angustia dan paso a la desilusión. En Zschopau, nadie tiene experiencia comercial para enfrentar el mundo competitivo del marketing. Navegando sobre números rojos, Mus llega a 1996 en medio de un mar de deudas e impagos. Finalmente, en 2008 cerró para siempre esta histórica marca de motocicletas. Actualmente solo quedan unos tristes 20 empleados encargados de distribuir repuestos a todo el mundo. Una historia que me dio mucha pena redactar, pero así funcionan las reglas de este mundo. En fin, te dejo un abrazo grande y como siempre, leo tu opinión. Adiós.